en mi interior. Con Karin Cohen. ¿Te animás a escucharte? ¿Qué te pasa? Esta es mi casa, papá, pendejo. Llama a la policía, peludo. Esta cuarentena acá en mi casa no me favorece. Me está perjudicando. Creo que se va a terminar más rápido mi matrimonio. Pero ¿por qué no te vas a cagar, maestra de inglés? Doctor, si no se va, matamos a su esposa e hijos. Es una amenaza bastante grave porque además es de muerte. Por favor, no me hagas entrar en cólera. Parece que la cuarentena no a todos nos cayó de insight, meditación, dulzura, ternura, extrañar. No, a mucha gente le ha caído muy mal, muy dolorosa, muy dura y muy preocupante para ellos mismos y para el resto también, para los vecinos. Juan Castilla, psicólogo español, aquí con nosotros. Muy buenas, ¿cómo estáis todos? Todo muy bien, Juan. Aprovechando ese inicio que tuvimos así de hablando de la hostilidad, de la agresión, a veces me ayuda a pensar que muchas de las personas que muchas veces nos encontramos en el tránsito también, o que nos vemos a nosotros mismos reaccionando de forma dura, ¿por qué lo hacemos? ¿Qué hay dentro de nosotros para odiar al que no conocemos, por ejemplo? Y a veces me hace bien pensar que la gente, me gusta cuando se dice que la gente actúa por temor o por amor. Y me gustó mucho esa frase, porque asocié la agresividad y la violencia con un miedo de esa persona. No sé a qué. Tal vez Juan me puedas ayudar a dilucidar. ¿Es miedo a sí mismo, tal vez? ¿O qué? ¿O no ser aceptado? No sé. Pero porque vamos por ahí. A veces cuando tú reaccionas hacia el otro, dependiendo cuál es, si es un desconocido, pues es una acumulación de no haber sabido canalizar ese enfado en otras situaciones. Claro. Es decir, lo tiene acumulado y estalla como una olla a presión, ¿no? Entonces es la mínima excusa porque a lo mejor dentro de casa pues la situación, pues no estamos acostumbrados a estar tanto tiempo, 24 horas, y si tienes hijos o si tienes tu pareja, 24 horas durante tanto tiempo y sin poder salir. Pues se producen variables que tú no estabas pensando ni preparado. Entonces, en la propia casa tenemos que ser hiperflexibles contigo mismo, en que tú no vas a hacer las cosas perfectamente con las personas con las que convivas, o incluso si estás solo, flexible, en el que en ese momento te das cuenta de que estás más solo. Pues bueno, pues flexibilidad con uno mismo, sin tanto juicio, sin tanto fustigamiento, y el otro no es el responsable de las cosas. Los otros muchas veces son, lo que tú también muy bien has dicho, a veces son proyecciones, espejos de nuestras cosas que las vemos reflejado en el otro y que no nos gustan, ¿no? La famosa sombra de Jung, que en psicología tanto nos gusta, que es un poco la parte tuya que no te quieres reconocer, es muy fácil verla en el del otro, ¿no? Entonces, esas son las situaciones, pero realmente es intentar que esa situación no estalle, y hay mecanismos para poder canalizarlo, sobre todo con crecimiento personal, creatividad y con disfrute de esos momentos y esas horas. Lindo. Y sobre todo, vale, yo no soy creativo, pues ayuda a los demás. Es que no sé ayudar, sí, escucha, llama, está ahí, pregunta, videoconferencias. Somos una generación de una cuarentena 4.0, tenemos todas las redes sociales, tenemos todos canales de televisión por todos lados, o sea, tenemos una capacidad de poder conectar con todo el mundo. Entonces, ayuda. Eso es una de las grandes herramientas que uno puede tener para de forma egoísta, para decir, joder, pues me sirve. Y eso va a ayudar a que merezca la pena esta situación tan extraña que nunca hubiésemos esperado. Entonces, la empatía sería pensar en ese momento que el otro está desbordado o enojado dentro de la casa, o llamamos a nuestro ser querido para darle una palabra de aliento y es un vómito de situación negativa. La empatía es, bueno, frenar. Esto no me lo está diciendo contra mí, ¿no? Me gusta cuando se dice, no es mío, no soy yo el problema en esta persona. Es que no lo puede... No. ¿Cuál sería la empatía? Y pensar qué le está pasando, ¿verdad? Claro, es entender que si la persona que tienes enfrente está enfadada, es comprender que es normal que esté enfadado, porque está viviendo una situación de limitación, y cuando a uno le limitan, pues se cabrea. Es como si a ti te atan cuando no quieres que te aten, claro, ¿no? Entonces, pues esas situaciones es de muchísima comprensión, de mucho entendimiento, mucho amor, y
Y una cosa que no hay que hacer es no te enfades, tranquilízate, no, porque vas a cabrear más a la otra persona. Estoy aquí contigo, o esperar que la persona se le pase un poco ese enfado y dialogarlo en otro momento. Hay que elegir muy bien los momentos de la comunicación durante un enfado. Entonces y una cosa súper importante, si la persona está enfadada, tú bajar el tono de voz, y son técnicas muy básicas que nos pueden ayudar, pero sobre todo la comprensión y el amor hacia el otro y aprender. Yo creo que es un periodo de aprendizaje, ¿no? Los sentimientos de ira y de angustia han aflorado más que nunca. ¿Te gusta llamarlo como lo están llamando una guerra? ¿Esto sucede lo mismo que sucede en una guerra? Sí, hay un paralelismo ante una situación nueva y diferente, y sobre todo en este aspecto negativo, pues sí que tiene unas similitudes con una guerra. Incluso hablan de una guerra biológica, ¿no? Entonces, pues las personas reaccionamos a nivel emocional pues como mecanismos de supervivencia, y son similares a lo que pueden ocurrir en una guerra, y se sabe que incluso después de las guerras hay un estrés postraumático que después de esta pandemia ocurrirá en muchos lugares. Eso está estudiado, sí. Pero está bien ponerlo en esas condiciones. Digo yo, las palabras son tan importantes y son significantes que muy profundos en nuestro hablar. El hecho de ponernos como en pie de guerra es luchemos, no nos quedemos, cuando tal vez en esta época es quedémonos, reflexionemos, sintamos, mirémonos a los ojos, que ya las bocas no podemos porque están tapadas. Es esa la sensación, ¿no? Para muchos están como muy desesperados. Sí, ante situaciones de este estilo está un concepto que es muy, muy recurrente, lo de la resiliencia, ¿no? Que realmente lo que tenemos que también es intentar que ante situaciones de adversidad es sacar nuestra mejor versión, nuestro mejor yo, ¿no? Entonces hay personas que en esta situación, en este aislamiento, en estas situaciones diferentes que no entraban en tu esquema vital, pues descubren unas nuevas oportunidades para explorarse a sí mismo, para explorar a la pareja, para descubrirse una nueva visión de lo que es importante en la vida, cambian sus prioridades. Entonces, eso son oportunidades, pero sí que es cierto que para algunas personas le produce tal shock, entonces pues bueno, tienen esa sensación de pérdida, que entonces le produce esa tristeza o esa situación de que han superado mis límites porque están jugando conmigo, y aparece ese enfado. Sí. Y entonces todas estas situaciones al final y estas emociones están ahí contigo, y sobre todo la situación de miedo, porque sí que evidentemente se está viendo pérdidas de personas, está ocurriendo casi a la par en todos los países del mundo, y está casi todos los días en los medios de comunicación. Entonces esa inseguridad que te crea todo lo que está a tu alrededor al final te produce un miedo, y no todos estamos preparados para gestionarlo de forma adecuada, ¿no? Qué difícil, se aprende, ¿no? Ahora, yo digo, no sale nada de lo que no estaba dentro, en definitiva, porque no sale nada nuevo, somos más crudos que nunca en esta época, y qué difícil la persona que está protestando todo el día, culpando al otro, al gobierno de China, al presidente que no hace las cosas como quiere. ¿Qué le pasa a esa persona? ¿Cómo empezar a gestionar esa ira para que se transforme en otra cosa? Claro, hay que tener en cuenta que la ira es una mala gestión de una emoción básica, que es el enfado, ¿no? Uh-huh. Entonces, el enfado, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo que una situación o unas personas están superando tus límites. Y en este caso, es cierto que nos están quitando, nos están marcando que los límites que tú tenías, que eras de más libertad, de poder salir, pues por ejemplo en España llevamos 2 meses encerrados en las casas. Uh-huh. Entonces, en Argentina desconozco si también se ha llegado a tal sí, 60 días llevamos. De tanta más, sí. 60 días. Pues fíjate, pues esas situaciones al final están limitando tu libertad. Que sí que es cierto que es para protegernos, porque hay una situación que puede ser dañar a las personas, pero sí que es cierto que vulnera ese límite que tú crees que es tuyo, y que es una cosa que encima te pertenece, la libertad. Claro. Y viene de una situación, y entonces eso enfada mucho. Entonces, si tú tienes una mentalidad ideológica, independientemente, porque aquí es un tema global
y se gobiernan en distintos países con ideologías distintas, te encuentras a la población de una ideología que va a atacar a ese gobierno, de la ideología contraria, y en otros países va a ser de la otra ideología, y al final es una manera de canalizar y expresar esa situación de frustración. Claro. Entonces tú canalizas ese enfado echándole las culpas a alguien, porque al final hay gente que diría, pues es que yo sé que yo no tengo factor de riesgo, y a mí que si me coge el bicho pues me da igual. Claro. Pues no, pues en el fondo hay que tener una solidaridad y una responsabilidad con los demás, porque a lo mejor tú eres una persona que no coges el virus y al final puedes contagiar a otras personas. Entonces, pues bueno, hay que tener esa precaución de que las cosas acabarán, porque esto no va a ser eterno, y intentar un poco entender esa nueva situación para poder gestionar y aprender y descubrir cosas tuyas diferentes en unos estados diferentes, porque no estamos acostumbrados a estar 60 días en una casa. Claro, bueno, descubrir. Pues hay que aprender, hay que descubrirse y redescubrirse. Muchas veces te sirve para redescubrirte a ti, que ante una situación nueva pues eres capaz de crear cosas nuevas, escribir cosas nuevas, pintar algo artístico, algo de ayudar a los demás, que es muy importante. Entonces, pues todas estas variables puedes aprovechar esta situación para mejorar o para quedarte en el enfado. Pues bueno, no es sano quedarse constantemente o 60 días en un enfado. No, claro. Es bueno canalizar, es bueno canalizar, es bueno protestar, es bueno expresar, pero también puedes aprovecharlo para crecer, que es un poco las dos variables. Juan, ¿y qué es lo que calma principalmente a una persona que está con mucha angustia? El hecho de llevarla al aquí y ahora, al estar vivo y respirando principalmente, a modo de entender que tal vez uno no es profesional, pero puede escuchar a algún amigo o alguna pareja o alguien que está desbordado por la emoción de que esto nos pasa a todos, pero a algunos se les mete más en la piel que a otros. Ya el hecho de escuchar hace bien, ¿no? Sin juzgar. Cuesta esa palabra para los que no somos profesionales y podemos escuchar al otro. Sin juzgar. Sí. ¿Qué significa sin juzgar? Eso es un tema muy complicado, porque realmente es el ejercicio de la empatía, ¿no? Esa palabra tan mágica, sí, que todo el mundo sabe una definición, pero luego casi nadie aplica, ¿no? Entonces sería como intentarte sumergir en ese mar de emociones que vive la otra persona sin que tú te hundas por ello, ¿no? Sería un poco ese simbolismo de que una persona lo está pasando mal y tú tienes que intentar conectar. Los que por ejemplo, yo he estudiado un experto en inteligencia emocional, entonces evidentemente juego con ventaja, ¿no? Aparte de la psicología, pues tengo una formación de posgrado en eso, pero es relativamente sencilla. La mayoría de las personas que pueden contactar contigo sin una formación muy reglada, lo que necesitan es esa ventilación emocional, que se desahoguen. Bien. Y esa persona ya por el mero hecho de desahogarse ya es una ayuda. Uh-huh. Y muchos de ellos, como esta situación lo que genera es una incertidumbre, un miedo. Yo me he encontrado situaciones con ataques de ansiedad en ese momento concreto y evidentemente lo primero lo que has dicho tú, el aquí y el ahora, que la persona pueda respirar, que pueda conectar, que pueda volver a esa situación de respiración normalizada y tú estás ahí para apoyar, bajando un poco el tono de voz, que se vaya regulando esa situación de ataque de ansiedad. Pero no es lo normal lo que nos pueda ocurrir, sino que te puedes encontrar a una persona querida, un amigo o una persona, en algunos casos desconocida, que lo que tiene es miedo. Sí. Por lo que tú tienes que intentar transmitirle es seguridad. Bien. La antítesis del miedo es la seguridad. No decirle no pienses esto, porque eso a veces es peor. No pienses esto, no es tan grave, no nos va a tocar. No, eso no. Es normal, hay que normalizar. Primero es que la persona se desahogue, que existe esa ventilación emocional que se llama, y luego normalizar, porque es normal que le pasen las cosas. Uno no reacciona fisiológicamente o emocionalmente por algo anormal. O sea, la situación que vivimos ya es anormal, y tus reacciones son normales ante esa anormalidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es normalizar las cosas. Y es normal que una persona tenga miedo, esté desbordada, esté insegura, esté enfadada, pues, y esté triste, porque muchas veces tantos días encerrados pues produce situaciones de depresión. Pues es normal, es que es normal porque somos humanos.